Buenas noches. Acompáñenos a una bendita lectura más de la palabra del Señor a través del libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 13. Voy a leer, dice la escritura: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén, gloria a Dios. Solo un versículo hemos leído en esta palabra. Hoy siendo ya las 10 de la noche, ya un poquito tarde, ¿no? Pero por la gracia y la misericordia de Dios, pues estamos meditando en la palabra todavía, dando un tiempo, un espacio de 10, 15 minutos de meditar la palabra, más que nada, antes de irnos a descansar, antes de irnos a nuestro aposento, pues qué más lindo y hermoso es escuchar la palabra, desde que amanece más que nada hasta que anochece. Dice la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 2, 3. Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, no estaba muy perdido, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, antes de comenzar nuestras actividades cotidianas, ¿qué más? Meditar en la palabra. Y antes de irnos a descansar, meditar la palabra. Ahora sí que, pues es esto que pues muchas veces desconocemos por no leer la palabra. La palabra es muy precisa. Dice la escritura: todo hombre mentiroso, solamente Dios verás, ¿no? Entonces, esta noche hemos leído el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 13. Habla de, ahora sí que de una historia que Jesús les cuenta a las personas que estaban en ese momento. La ha titulado como el hijo pródigo, ¿no? Yo muchas veces viví muy confundido por ignorancia mía sobre sobre esta porción de la palabra, porque siempre escuchaba el hijo pródigo, ¿no? Al hijo pródigo lo veían como lo peor que pudo haber existido en la humanidad, ¿no? Por desconocimiento y falta de profundidad de lo que es de que desconocemos la palabra, porque la palabra de Dios se lee con lentes espirituales. Toda la palabra de Dios es 100% espiritual, no es nada literal. Entonces, yo tengo un hermano mayor que yo. Entonces, mi hermano mayor que yo, él tenía problemas adictivos a sustancias, ¿no? Yo acababa de entrar a un centro de rehabilitación, dijéramos, a Alcohólicos Anónimos, 24, de un grupo tradicional, dijéramos, de hora y media. Yo tenía la edad en ese entonces de 20 años, cuando yo conozco una agrupación de Alcohólicos Anónimos por parte de un familiar cercano, bueno, hermano de mi señora madre. Entonces, yo iba al grupo, ¿no? Pero mi hermano, yo siempre me comparaba, ¿no? Mi hermano, el hijo pródigo, y yo soy el hijo pro, no, lo mejor, ¿cierto? Así me creía. Y yo le decía, no, tú eres el hijo pródigo. ¿Qué tan, qué tan ignorancia había en mí? Tanta ignorancia, ¿no? Pero esa es la naturaleza del ser humano. Por eso la palabra de Dios es nuestro propio espejo, porque ahí nos vamos a ver en lo que dice la escritura, porque la escritura habla de la verdadera condición de la que somos. Para empezar, ¿de qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. ¿Y qué hay en el polvo de la tierra? Nada bueno, nada existente, ¿no? Entonces yo siempre me creía superior, ¿no? Pero qué tan mal estaba.
En el versículo 16 dice, del mismo capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén, gloria a Dios. Dice, pero nadie le daba. ¿Qué representan las algarrobas? Las algarrobas representan a los pensamientos de nosotros. Pero si vemos desde el primer versículo, que es el 11 del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. O sea, ¿qué corazón tenía aquel hijo? En su corazón del hijo ya había asesinado a su padre, porque ya le estaba pidiendo en vida sus bienes, cuando se supone que la herencia se da cuando el padre pues fallece, ¿no? ¿Cierto? A través de un testamento. Pero este hijo, desde antes, ya había pedido sus bienes. O sea, prácticamente había asesinado en su corazón a su padre. Pero si nos vamos, dice, un hombre tenía 2 hijos. Cuando tú escuchas la palabra hijo y padre en la Biblia, no se habla del padre como nosotros vemos a nuestro padre terrenal y a un hijo terrenal, ¿no? Está hablando del Padre, Dios, Hijo, justo, santo y perfecto. Eso es lo que nos quiere transmitir espiritualmente la palabra. Cuando dice hijo, es porque está hablando de un justo. Pero aquel justo quiso hacer su vida apartada del Padre. Dice que vivió perdidamente en lugar apartado. Dice la palabra en Isaías 53, versículo 6. Y todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. O sea, hay algo similitud en esta palabra. Pero cuando vemos en el versículo 16 que dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba. O sea, ¿por qué? Los cerdos espiritualmente representan a todo religioso. Hoy en día hay. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 7, versículo 6. No le des las perlas a los cerdos. Entonces, aquí hay una profundidad. Yo les hablaba y les ponía el ejemplo que yo me quería el hijo pro, porque yo empecé desde muy temprana edad a ir a un grupo de ayuda para dejar de beber, y lo dejé de beber, pero todo eso fue misericordia de Dios. Al fin y al cabo me di de cuenta que todo fue por Dios, no fue por mí, ni fue por cada una de las personas que me escucharon alguna vez. Yo también dejé las drogas a muy temprana edad. Desde los 12 años yo probé una infinidad de drogas, que los puedo contar sin vergüenza. No tengo vergüenza en decirlo. Para mí esto era una bendición. Se escucha loco, ¿no? Pero te digo porque es una bendición, porque ese era el camino que me estaba preparando Dios para hoy estar aquí contándoselos a ustedes. No se avergüencen si tienen alguna debilidad o lo que sea. No. Véanlo como algo bueno. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. ¿De dónde sacó Dios a esta persona que les está hablando? En la pobredumbre humana. Yo no sé si estuviera en un hospital de un manicomio, 3 metros bajo tierra, o en la cárcel.
Dios me ha dado la misericordia de estar aquí y contárselos. Entonces, aquel hijo desparrafó todo lo que le había dado el padre, se perdió y en la misma ciudad fue y fue a cuidar a los cerdos y se acordó, dice el versículo 17, y volviendo en sí, o sea, se acordó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando habla la palabra pan, se refiere a la palabra de Dios. Cuando se habla de hambre y sed, me hace acordar a la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser saciados. Entonces aquel hijo se acordó. No, yo con mi padre estoy súper. O sea, lo que nos quiere dar a entender esta palabra, el gran amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros, el que pueda escuchar la palabra de Dios detenidamente, es la persona que va a regresar al Padre. Y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el Padre mandó a matar lo más gordo, el evangelio, ¿no? Un sacrificio hizo matando un animal. Mandó hacerle fiesta porque su hijo había regresado. El que estaba muerto regresó a la vida. ¿Por qué? Porque la regresar al Padre es a la vida a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió hace más de 2024 años en esta tierra, derramó toda su sangre y con su sangre nos lavó de nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, ya no hay más pecado. Jesús triunfó en esa cruz, resucitó para nuestra justificación. Amigo, amiga, familiar y todo el público, ya no hay más pecado. Jesús terminó con el pecado a través de ese sacrificio que hizo por ti, por mí, por todos en la cruz del madero. Entonces yo en esta noche es lo que Dios les quiere compartir, más que nada antes de irnos a descansar, tener este banquete tan maravilloso espiritualmente. Esta es comida para nuestro espíritu y nuestro alma. Me es necesario, dice la palabra, escuchar la palabra. Amén. Espero y tengas tú poquito de entendimiento, te detengas, detenidamente escuches la palabra. La fe no viene porque ya tengo fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 habla de eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Dios no se agrada de nada de que hagas, nada de tus vigilias, guerras espirituales, ayunos por cierto tiempo de horas, nada. Dios solamente se complace en su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nada que yo haga
Mis justicias, dice la Escritura, que son trapos de inmundicia. ¿Te imaginarás qué es un trapo de inmundicia? Entonces, amado, amigo, familiar, conocido, esto es lo que Dios te quiere compartir en esta noche. El tiempo es corto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. Y Él va a venir sin relación con el pecado. Él va a venir por su iglesia, por los que hayan creído que su amado Hijo murió por ellos y que fueron perdonados de sus pecados presentes, pasados y futuros. Porque el pecado es solamente uno. ¿Cuál fue el pecado? Haber escuchado una voz extraña a la de Dios. Fueron engañados astutamente, pero escucharon. Dios, cuando no escuchas, es un paso. Amén. Acompáñenme y oremos juntos y despidamos esta bendita lectura y irnos a descansar. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor, meditando en tu palabra a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 13. Aquel hijo que juntó todos sus bienes y se fue y se apartó en una región, una provincia apartada, ¿no? Y vivió perdidamente, Señor. Padre, como vemos en el inicio desde el versículo anterior a este, el 13, y un hombre que tenía 2 hijos, ¿no? Cuando habla de la palabra de hijos, se está refiriendo a un hijo de Dios, a un justo, un santo, un perfecto, pero muchas veces nuestra rebeldía y por no estar conectados contigo, pues suele pasar estas cosas como lo que pasó, pero dice en el versículo 17, y volvió en sí, ¿no? O sea, recordó que por qué mendigaba padre, tenía hambre, pan, si en casa de su padre había, ¿no? Ese pan que habla es el Evangelio, la palabra de Dios, Señor. Padre, te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, ten misericordia de ellas. Ábreles el entendimiento para que puedan escuchar tu palabra, puedan creer a tu palabra más que nada, Señor, y poder salir de la potestad de las tinieblas y pasar a la luz, a la vida, a tener ese título de ser hechos hijos tuyos, Padre. Padre, te lo pido y oro en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.